Práctica 2. Edición. Objetivo de la práctica: utilizar las herramientas de edición, revisión y referencias del procesador de textos. ¿Qué aprenderé con esta práctica? A abrir el portapapeles, ejecutar las funciones de seleccionar, copiar formato, pegar, cortar y borrar, insertar texto desde otro archivo, buscar y reemplazar texto, revisar la ortografía y gramática del documento, e insertar referencias y bibliografía. Sección general. Abre un nuevo documento en blanco de Word y guárdalo como P2-medio más tus iniciales comenzando por tus apellidos. Ejemplo, P2-DFEG, que son mis iniciales. Todas estas instrucciones de la sección general se realizaron desde la práctica 1. Vamos hacia el botón de archivo, damos clic en documento en blanco. Nuevamente voy a dividir la pantalla en dos para poder ir siguiendo las instrucciones. Una vez que abrimos el nuevo documento, vamos a nombrarlo en el botón archivo, guardar, elegimos la opción examinar y buscamos la ubicación en donde queremos guardarlo. Y damos clic en el botón guardar. De esta manera abrimos nuestro nuevo documento y lo guardamos con el nombre indicado. Vamos a configurar, instrucción número 2, configurar las propiedades del documento. Nuevamente vamos al botón de archivo en la sección de información y vamos a abrir el cuadro de diálogo de propiedades para poder establecer el título de la práctica, y en el autor debe ir nuestro nombre completo, comenzando con nuestro nombre, y debe llevar mayúsculas, minúsculas, espacios, y damos clic en aceptar. Regresamos a la edición de nuestro documento. Vamos a la instrucción número 3 que dice: inserta la portada con nombre WISP y modifica los campos que se te indican. En la fecha debes establecer el día de hoy. En el subtítulo del documento el nombre completo del CECIT y en el nombre de la empresa tu grupo. Entonces, para insertar la portada vamos a la ficha insertar en el grupo páginas, portada, y seleccionamos la portada que tiene el nombre WISP. Esta portada pues tiene, como todas las predefinidas, tiene ya campos: fecha, el campo título, que ya nos aparece el nombre de la práctica porque lo configuramos desde las propiedades. Tiene el campo de subtítulo, más abajo tiene el campo de autor, que también lo configuramos desde las propiedades, y el campo compañía. Entonces vamos a modificarlo. Comenzamos con la fecha. Entonces aquí vamos a seleccionar el día de hoy. En el subtítulo podemos copiar todo el texto
lo seleccionamos, podemos presionar la tecla control más C o desde el grupo de portapapeles de la ficha inicio también tenemos la opción de copiar y en el documento lo pegamos. También puede ser desde la ficha de inicio y el comando pegar. Después en el nombre de la empresa vamos a anotar el grupo. Siguiente instrucción, número 4. Inserta el encabezado con el nombre semáforo. Verifica que en los campos aparezca la información correcta de tu nombre y el título de la práctica. Entonces vamos a insertar el encabezado. Vamos a la ficha insertar, grupo encabezado y pie de página. Desplegamos la lista de encabezados predefinidos y buscamos el encabezado que se llama semáforo. Aquí podemos ver que contiene dos campos este encabezado, el del autor y el título, y ambos tienen la información que ya habíamos configurado desde las propiedades. Siguiente instrucción, inserta el pie de página con el nombre semáforo y verifica que aparezca correctamente el número de página. Entonces salimos de la edición del encabezado dando doble clic en cualquier parte de nuestra página y vamos nuevamente a la ficha insertar, grupo encabezado y pie de página, desplegamos los pies de página predefinidos y vamos a seleccionar el pie de página que se llama semáforo. Aquí ya podemos observar que este pie de página contiene la numeración de página y salimos de la edición del pie de página. Siguiente sección, funciones: seleccionar, copiar formato, pegar, cortar, borrar e insertar texto desde un archivo externo. Los conceptos generales que necesitamos conocer para esta sección de la práctica es portapapeles, que es la herramienta que permite almacenar temporalmente información de cualquier tipo. Seleccionar, que es marcar o sombrear un bloque de texto u otro objeto, como una imagen, tabla, etc. Copiar es almacenar en el portapapeles la selección actual. El cortar es almacenar en el portapapeles la selección actual, borrando del documento la selección. El pegar es poner en el documento actual donde esté situado el cursor el contenido actual del portapapeles. Bloque de texto puede estar compuesto por un carácter, una palabra, una línea, un párrafo o bien todo el documento. Carácter se le llama a una letra, un símbolo, un número. ¿Cómo seleccionar más rápido un bloque de texto? Bueno, la función de seleccionar podemos ejecutarla de una manera más rápida haciendo el uso de algunos comandos o con el mouse dando algunos clics. Por ejemplo, para seleccionar una palabra damos doble clic sobre la palabra y se selecciona. Para seleccionar una línea nos vamos a ubicar a la izquierda de la línea y damos clic con la flecha que apunta hacia la derecha. Para seleccionar un párrafo damos 3 clics sobre el párrafo y para seleccionar todo el documento presionamos las teclas control más la tecla E de nuestro teclado. El objetivo de esta parte de la práctica es aprender a abrir el portapapeles y ejecutar las funciones de seleccionar, copiar, cortar,
pegar y borrar, así como insertar texto desde un documento externo sin abrirlo, utilizando las herramientas del procesador de textos. Entonces vamos a la instrucción número 6. Vamos a abrir el portapapeles. El portapapeles se abre desde la ficha inicio, el grupo portapapeles. Entonces vamos ficha inicio, grupo portapapeles, y tenemos este icono para ver el panel del portapapeles. Aquí ya me aparece un texto que fue el texto que yo estuve copiando desde la práctica. Generalmente pues este portapapeles se vacía cuando cerramos nuestros documentos. De lo contrario, pues nosotros podemos borrar todo lo que contiene para dejarlo vacío. Siguiente instrucción, número 7. Copia el texto que se te proporciona, que está en color azul, este texto de aquí. Y lo vamos a hacer primero seleccionando todo el texto. No corrijas nada de lo que viene marcado como errores, es parte de la práctica. Y vamos a copiar este texto. Entonces tienes la opción corta, que es hacerlo con las teclas control más la tecla C. Cuando lo hacemos de manera inmediata podemos ver que en el portapapeles ya aparece ese texto que copiamos. O también desde la ficha inicio, el grupo portapapeles y el comando de copiar. Siguiente instrucción. Pega el texto en la página 2 de la práctica. Entonces nuestra práctica hasta el momento tiene dos páginas, la portada y la página 2. Entonces lo vamos a pegar aquí. Ahora, es importante que conozcamos que cuando vamos a pegar texto, imágenes o cualquier otro elemento, tenemos en la ficha inicio, en el grupo portapapeles, en el comando pegar, varias opciones de pegado. Podemos, por ejemplo, pegar usando el tema de destino, podemos mantener el formato de origen, podemos hacer una combinación del formato, podemos copiar ese texto como una imagen, o la opción de conservar solo el texto o mantener solo el texto. Nosotros vamos a utilizar este tipo de pegado, es el que yo recomiendo para que de esta manera se pegue sin ningún tipo de formato en el nuevo documento. Entonces, ya una vez que nuestro cursor está en la página 2, vamos a seleccionar la opción conservar solo texto. Y de esta manera podemos ver que nuestro texto se ha pegado ya sin ningún formato, es decir, no conserva el color azul que tenía originalmente aquí en las instrucciones de la práctica. Siguiente instrucción número 9. Ubica el cursor después de la frase forma de redactar que se encuentra en la última línea de texto que pegaste y dados enter. Entonces vamos hacia la última línea de nuestro texto que pegamos y nos ubicamos después del texto forma de redactar. Y aquí vamos a dar dos enter. 1, 2. Siguiente instrucción número 10. Dice inserta el texto del archivo vicios.txt que se te proporcionó. Aquí el archivo vicios es un archivo externo. Entonces esta parte vamos a aprender cómo copiar texto desde un archivo sin abrirlo. Para esto pues vamos a dirigirnos hacia la ficha de insertar. Vamos al grupo texto. Seleccionamos el comando de objeto desplegando la lista y ahí tenemos esta opción, insertar texto
de archivo. Esta nos va a abrir el cuadro de diálogo del explorador de archivos, desde donde vamos a elegir este archivo de vicios que fue el que descargamos. Por ejemplo, aquí no lo tengo, no lo puedo ver. ¿Qué hago? Entonces, si yo ya sé que lo descargué y lo tengo en esta ubicación, vamos a desplazarnos hacia la esquina inferior derecha y vemos que tiene el filtro de todos los documentos de Word, por eso solo nos muestra documentos de Word. Vamos a seleccionar la opción todos los archivos. De esta manera pues nos va a mostrar todos los documentos que tenemos de cualquier tipo. Entonces seleccionamos nuestro archivo que ya nos apareció, vicios.txt, y damos clic en el botón de insertar. Antes de insertarse el texto por completo, nos va a mostrar este cuadro de diálogo en el que vamos a verificar que esté configurado de la siguiente forma. Nos dice que la codificación del texto puede ser de Windows, puede ser de MS2 o puede ser otra codificación. De manera predefinida, pues se elige otra codificación y la opción de Unicode UTF-8, que es al que pertenecen nuestros caracteres del español, como los acentos, las ñes, que no existen en otros idiomas. Y damos clic en aceptar. De esta manera pues podemos ver que aquí se pegó texto desde otro archivo, aunque tiene un formato diferente. Eso hasta el momento es correcto y así lo vamos a dejar, lo vamos a corregir en esta misma práctica más adelante. Vamos hacia la siguiente indicación, la número 11. Esta parte ya la realizamos, que es verificar el cuadro de diálogo. Y la siguiente indicación nos dice que vamos a buscar en la web las definiciones de barbarismos y extranjerismos, que son precisamente dos conceptos que tenemos aquí como tema de la práctica. Como el tema de la práctica es vicios del lenguaje, los barbarismos y los extranjerismos son algunos de esos vicios. Entonces buscamos la definición de barbarismos y la definición de extranjerismos. Nos dice: recuerda buscar información actualizada. Información actualizada se considera de máximo 5 años de antigüedad. Si tiene más de 5 años de antigüedad, se puede decir que ya no es información actualizada. Y vamos a buscar que de preferencia los sitios de donde tomemos la información contenga autor, fecha de publicación y que sean confiables, es decir, que de preferencia sean de sitios que son respaldados por alguna institución académica o alguna otra organización. Entonces vamos a abrir el navegador. Puedes utilizar Chrome, puedes utilizar Edge o el navegador que tengas instalado en tu equipo. Y vamos a buscar entonces la definición de barbarismo. Para esto recuerda que puedes utilizar algunas de las palabras del buscador como define barbarismo. Esto hace que pues va a buscarte
una definición. También podemos establecer un filtro para buscar la información de solo 5 años en adelante. Y de esta manera pues vamos a poder encontrar, por ejemplo, en esta página vemos que su publicación fue el 11 de noviembre del 2020. O sea, su información es actualizada. Esta la actualizaron hace 17 horas, está mucho más actual. Entonces desde aquí podemos ir abriendo en nuevas pestañas los sitios que nos interesan. Entonces esta pues es una página confiable, es un sitio confiable, es la Real Academia Española y contiene la información, contiene pues su fecha o el año de actualización. Entonces podemos tomar la información de aquí. Entonces vamos a seleccionar la definición, copiamos con control C o clic derecho copiar, regresamos a nuestro documento y lo vamos a pegar. Con clic derecho podemos hacerlo también y seleccionamos la opción de conservar solo el texto. Y vamos a hacer lo mismo con la definición de extranjerismo. No cierres las páginas de donde vas a tomar la información, la vamos a ocupar más adelante en la misma práctica. Nuevamente pues mantenemos el filtro de las fechas y podemos seguir buscando. Vamos a tomar esta del 21 de octubre del 2020. Aquí también pues nos dice la información del autor, entonces es un sitio confiable. El autor, la última edición, que son datos que nos dan indicio de la confiabilidad de un sitio. Entonces podemos seleccionar nuestra definición, copiamos y nos vamos a ubicar en nuestro documento y pegamos, también conservando solo el texto. Aquí como nos aparece la fuente la vamos a eliminar, más adelante la vamos a crear. Por eso es importante aquí en la instrucción número 13 que nos indica: no cierres las páginas web donde encontraste las definiciones, ya que necesitarás los datos más adelante para generar las referencias. Instrucción 14. Copia el formato de la palabra redactar y aplica el formato a todo el texto que agregaste desde el archivo externo. Lo voy a cerrar ahorita un momento el portapapeles y vamos a observar que nuestro documento pues tiene dos tipos de letra. Uno de nuestro documento de Word y otro que es el formato que traía desde el archivo externo del que trajimos esta información. Entonces, para no tener que verificar qué tipo de letra, qué tamaño de letra es el que tiene nuestro documento, Word nos va a ofrecer este comando
que se llama copiar formato, el cual lo vamos a encontrar en la ficha de inicio en el grupo portapapeles y tiene este icono en forma de una brocha. Este comando de copiar formato nos va a ayudar a que podamos aplicarle a todo este texto el mismo formato que tiene nuestro documento. Entonces vamos a seleccionar la palabra redactar, la que tenemos de manera inmediata antes de este texto. Vamos a nuestra ficha inicio en el grupo portapapeles y vamos a dar clic sobre el comando copiar formato. Vamos a observar que nuestro cursor cambia, ¿sí? Ahí lo tenemos, que parece como una brocha, y entonces seleccionamos todo el texto hasta donde finaliza. De esta manera vemos que se cambia de manera automática el formato del texto. Esto es mucho más rápido que tuviéramos que verificar qué tipo de letra, qué tamaño de letra y luego configurarlo. Vamos a la instrucción número 15. Elimina el segundo párrafo que contiene la definición de cacofonías. Entonces, en este caso, vamos a eliminar este segundo párrafo que tiene lo que es nuestra definición de cacofonías. Lo eliminamos con la tecla supr o suprimir o la tecla backspace de nuestro teclado. Vamos a la instrucción 16. Corta el tercer párrafo del documento. Entonces vamos a dar 3 clics sobre el tercer párrafo. Nos dice la instrucción que es contando desde el inicio del documento y que este párrafo comienza con para emitir. Entonces aquí tenemos primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo y efectivamente empieza con para emitir. Entonces vamos a dar triple clic en cualquier palabra de nuestro párrafo para seleccionarlo y vamos a cortarlo. Para esto pues tenemos varias opciones para cortar. Una es desde nuestra ficha de inicio, grupo portapapeles, y tenemos el icono de cortar, o como ahí mismo nos indica, la combinación de teclas es control X. Cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Hasta el momento pues desapareció ese párrafo, no es que lo hayamos eliminado, simplemente lo cortamos, que este es un proceso que lo estamos mandando a una sección de la memoria hasta que le indiquemos en dónde lo vamos a pegar. Siguiente indicación 17, abre el portapapeles. Entonces nuevamente ficha inicio, grupo portapapeles y damos clic en el comando para abrir el cuadro de diálogo y aquí ya podemos ver que tenemos el párrafo que cortamos y nos dice que entonces vamos a ubicar nuestro cursor entre el primero y el segundo párrafo. Aquí tenemos primero y segundo párrafo, entonces aquí lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar desde el portapapeles. Para eso tenemos dos opciones: desplegamos la lista de comandos, tenemos la opción pegar, o simplemente damos clic sobre el párrafo y se pega. Instrucción número 18, borra todo lo que contiene el portapapeles y ciérralo. Aquí pues podemos ver que teníamos todos los textos de lo que habíamos copiado hasta el momento, incluyendo lo que copiamos desde los sitios web. Podemos ver que es diferente el icono. Aquí este es texto que trajimos de Word y este es texto que pues trajimos de la web. Entonces vamos a borrar todo, seleccionamos el botón borrar todo del portapapeles, ya nos indica que está vacío y cerramos. Instrucción número 19 nos dice elimina los espacios entre el tercer y cuarto párrafo, solo debe quedar un espacio. Entonces es párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y en el párrafo entre el 3 y el 4 aquí hay más de un espacio, por lo tanto eliminamos uno.
hasta ahorita entonces concluimos esta sección de las funciones de seleccionar, copiar formato, pegar, cortar, borrar, insertar texto desde un archivo externo. Aquí es importante mencionar que este proceso de insertar texto desde un archivo externo es solicitado en la certificación de Microsoft Word, por eso es importante pues saberlo hacer, identificarlo, cómo podemos hacerlo, y el archivo externo puede ser un archivo de texto o puede ser otro archivo de Word o un archivo de otro formato. Vamos a la siguiente sección, funciones buscar y reemplazar. Aquí necesitamos los conceptos generales de buscar, que es localizar rápidamente una cadena de caracteres y colocar el cursor al inicio de la palabra o de esa cadena de caracteres. Y el reemplazar es buscar una cadena y sustituirla por otra que nosotros vamos a especificar. El objetivo de esta parte de la práctica es ejecutar las funciones de búsqueda y reemplazo de texto que ofrece el procesador de textos. Entonces vamos a la siguiente instrucción número 20 y nos dice que vamos a buscar la palabra lenguaje y verificar el número de resultados que encuentra. Entonces para poderlo nosotros ejecutar, primero vamos a ubicar nuestro cursor al inicio de nuestro documento, ¿sí? Aquí por eso nos indica que antes de la primera letra del título, vicios en la expresión escrita. De ahí vamos a dirigirnos hacia la ficha inicio. Luego tenemos el grupo de edición y damos clic en buscar. Se debe abrir este panel de navegación desde donde nosotros podemos escribir la palabra que queremos buscar. En este caso nosotros queremos que busque la palabra lenguaje, por lo tanto la escribimos y de manera automática pues Word nos va a indicar que encontró en este caso 2 resultados y nos da como una vista previa de los resultados. Ya directamente en el archivo podemos ver que lo sombrea para identificarlo más fácilmente, entonces podemos navegar por los resultados para identificar más rápidamente a qué corresponde, dónde se encuentra esa palabra. Entonces el buscar a eso nos ayuda a poder encontrar una palabra, una línea de texto o un párrafo completo dentro de nuestro documento. Cerramos el panel de búsqueda. Vamos a la instrucción número 21. Nos dice busca la palabra redactar y reemplázala con la palabra escribir. Entonces vemos que es un proceso en el que vamos a sustituir una palabra por otra. Entonces nuevamente nos ubicamos al inicio de nuestro documento, ficha inicio, grupo edición. Ahora en lugar de buscar vamos a el comando de reemplazar. Este cuadro de diálogo puede aparecer minimizado, como en este caso, y si presionamos en el botón de más nos ofrece algunas otras opciones tanto de búsqueda como de reemplazo. Es decir, yo puedo reemplazar especificando un formato o con incluso algunos marcas de párrafo o de formato que necesitemos. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarlo minimizado. Para la instrucción 21 que nos dice que vamos a buscar la palabra redactar, entonces en el campo buscar vamos a escribir redactar y nos indica que vamos a reemplazarlo con la palabra escribir. Es muy importante que respetemos la forma en que se nos indica que vamos a buscar y a reemplazar, ¿sí? Aquí está en minúsculas, aquí también está en minúsculas, por lo tanto aquí lo escribo así: redactar y escribir. Y vamos a dar clic en el botón de reemplazar todos. Aquí Word nos indica, listo, se hizo un solo reemplazo, es decir que solamente encontró
una sola vez la palabra redactar y la reemplazó con la palabra escribir. Siguiente instrucción número 22, nos dice busca la palabra mensaje y reemplázala con la palabra mensaje, pero ahí nos da una indicación más, con color de letra rojo. Entonces vamos a seguir el mismo proceso, ficha inicio, grupo edición, reemplazar. Vamos ahora a escribir en el campo de buscar. Nos dice que la palabra es mensaje y la vamos a reemplazar con la palabra mensaje, pero pues nos dice que lo vamos a reemplazar con esta palabra, pero debe de ponérsele el formato de color de letra rojo. Entonces para eso vamos a expandir nuestro cuadro de diálogo, nos dirigimos hacia la sección de reemplazar porque vamos a reemplazar con un formato, ¿sí? En este caso es con el tipo de fuente. Vamos a cuadro de diálogo y vamos a elegir que cambie con el color de fuente rojo, ¿sí? Aquí es muy importante, pues tenemos dos colores rojos, entonces cada uno de estos colores tiene un nombre. Vamos a seleccionar específicamente el nombre del color. Aquí que nos dice rojo, pues se refiere a este, no a este de acá que es rojo oscuro. Aunque el color sea similar para la computadora, pues tiene un código diferente cada uno. Entonces vamos a seleccionar simplemente el que se llama rojo. Damos clic en aceptar y vamos a ver que aquí ya queda nuestra indicación. Dice buscar mensaje, el cual no tiene ningún formato y lo vamos a reemplazar con la palabra mensaje, pero además con el formato de color de fuente rojo. Entonces finalizamos dando clic en reemplazar todos. Nuevamente Word nos da la indicación, listo, se hicieron 3 reemplazos. Damos clic en aceptar y después en cerrar y podemos verificar en nuestro documento dónde están las palabras que modificó, ¿sí? Y entonces las reemplazó no solo con la palabra, sino además les puso el formato, en este caso el color de letra en rojo. Entonces estas funciones son muy útiles a la hora de estar trabajando con la edición de nuestros documentos. Podemos buscar bloques de texto, cadenas de caracteres, y también podemos reemplazarlas por otras. Funciones de revisión de ortografía y gramática. Esta es la siguiente sección. Y Microsoft Word proporciona una herramienta para la revisión de la ortografía y gramática del texto contenido en un documento. Los errores encontrados se clasifican en 3 colores. Rojo marca un error ortográfico, azul y verde marca como un error gramatical. Los conceptos generales que necesitamos para esta sección es revisión ortográfica, se refiere a la verificación de la escritura correcta de las palabras, y una revisión gramatical es la verificación del orden correcto de las oraciones y uso de signos de puntuación. El objetivo de esta parte de la práctica es ejecutar los procesos de revisión y corrección ortográfica y gramatical utilizando las funciones que ofrece el procesador de textos. Entonces vamos a la instrucción número 23 y lo primero que vamos a hacer es que en las opciones de Word vamos a configurar que se revise también la ortografía y gramática de las palabras mayúsculas. Para esto debe estar desactivada la opción omitir palabras en mayúsculas de la sección revisión, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, esto lo habíamos visto en la actividad número 2. Sabemos que se encuentra en el botón archivo, en la sección opciones, en el menú, en la opción del menú revisión, y entonces esta es la opción que debe de estar desactivada. Si la tenemos con una palomita, se la quitamos, ¿sí? Y damos clic en aceptar. Siguiente instrucción número 24 indica revisa la ortografía y gramática del documento. Aquí pues podemos ver que efectivamente nos marca algunas palabras que están mal escritas, por eso están con rojo, porque indica una falta de ortografía o un error ortográfico. Entonces vamos a
a trabajar con la revisión de nuestro documento y para poder corregir esos errores. Entonces vamos a ir abriendo primero desde la ficha de revisar. Tenemos el grupo revisión y luego el comando de ortografía y gramática. Nos va a ir mostrando las palabras que están mal escritas. Nosotros las vamos a ir revisando y las vamos a ir cambiando o realizando la acción que aquí se nos indica. Esto hasta que aparezca el mensaje de que la revisión ortográfica y gramatical ha sido completada. Entonces vamos a seguirla. Nos marca como incorrecta la palabra vicios. Aquí nos dice que la vamos a cambiar por vicios. Aquí nuevamente vicios con C. La palabra vocabulario la cambiamos por vocabulario. Frases, que está escrita con C, la cambiamos por frases con S. Vicios, nuevamente con C, aquí otra vez. Luego tenemos con lo que es la palabra cacofonías. Nos dice que no está en el diccionario, pero sí tenemos una opción de cambio. Entonces la modificamos. Igual oración, vamos a buscarlo aquí abajo. Seguimos con las revisiones. Entonces oraciones, modificamos oración y párrafo. Aquí ya nos dice que terminamos de revisar. Aquí es importante, esta herramienta de revisión ortográfica y gramatical viene un poco diferente en las versiones anteriores. Hay que recordar que yo estoy trabajando con la versión 2019 o la versión de Office 365 y hay algunas cosas que cambian, ¿sí?, en la forma de visualización, no tanto como en la funcionalidad. Entonces aquí ya que nos dice que terminamos de revisar, damos clic en aceptar. En caso de que nos aparezcan más errores ortográficos o gramaticales que están marcados en azul, hay que corregirlos por las sugerencias que nos da esta herramienta, ¿sí? Por ejemplo, a mí aquí en esta versión no me está marcando, por ejemplo, todas los párrafos o líneas deben de iniciar con mayúsculas. Aquí está con minúsculas, no me lo está marcando como un error. Sin embargo, pues yo que sé que debe de llevar mayúscula, lo cambio, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, aquí después de un punto solo debe de ir siempre un espacio. Aquí hay 1, 2, 3, por lo tanto elimino 2. Aquí en esta otra palabra también me está marcando 1, 2, 3 espacios, solo debe de ir un espacio entre cada palabra. Entonces probablemente en la versión 2016 todo esto sí lo marque como un error gramatical. Entonces ahí hay que modificar esos errores. Entonces esa es la instrucción número 25, corrige los errores gramaticales que aparezcan. En el caso aquí pues nos dice que la palabra pues es sí, probablemente no la reconozca como una palabra válida. En ese caso hay que agregarla al diccionario, porque pues sí no es una palabra como tal que exista en el diccionario, por eso nos la estaría marcando siempre como un error. Sin embargo, pues nosotros sabemos que son las siglas de nuestra institución, por lo tanto lo podemos ya agregar al diccionario para que siempre que utilicemos esta palabra no nos la marque como un error ortográfico. Siguiente sección: funciones de referencia. Microsoft Word ofrece herramientas que permiten referenciar la información contenida en el documento con la finalidad de salvaguardar los derechos de autor y proveer de una biblioteca de fuentes consultadas. Los conceptos generales para esta sección son nota al pie, que es un texto que se agrega al final de una página y que se relaciona con una palabra contenida en la misma página.
Nota al final es un texto que se agrega al final de un documento y que se relaciona con una palabra contenida en cualquier página de todo nuestro documento. Referencias son datos relacionados a los sitios de donde se obtuvo la información del documento. APA es el formato para las referencias. Viene de las siglas de American Psychological Association o asociación que establece las reglas para referenciar la información. En este caso, pues existen más tipos de formatos. El formato que es el oficial en el Politécnico es el formato APA, por eso es el formato que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a la siguiente instrucción número 26 y nos indica que vamos a insertar una nota al pie que haga referencia a la palabra vocabulario. Entonces en nuestra página 2, que es en la que estamos trabajando, vamos a ubicar en el primer párrafo la palabra vocabulario y le damos doble clic para seleccionarla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a crear una nota al pie de esta página que haga referencia a esta palabra. Para esto pues vamos a ponerle como nota su definición, ¿sí? Que la definición de vocabulario es conjunto de palabras de una lengua. Entonces vamos a seleccionar nuestra palabra y vamos a dirigirnos a nuestra ficha de referencias. Aquí tenemos el grupo notas al pie y vamos a seleccionar el comando insertar nota al pie. No hay que confundirlo con nota al final, esto es una nota al final de todo el documento. Entonces nosotros vamos a seleccionar insertar nota al pie. Vamos a notar que se abre al final una sección para estas notas. Aquí inicia con el número 1 porque es la primera nota que vamos a agregar. Entonces aquí vamos a escribir esta definición que nos marca en las instrucciones, o lo copiamos y lo pegamos. Nada más recordemos utilizar con clic derecho la opción de pegado, conservar solo el texto. Entonces de esta manera ya queda configurada nuestra nota al pie. Si verificamos, nos dirigimos hacia la palabra vocabulario y vamos a observar que a esta palabra también se le agregó ahí el número 1 que hace referencia a la nota al pie, y si ponemos nuestro cursor sobre la palabra ya nos da la definición, conjunto de palabras de una lengua. Entonces esta es la forma en la que podemos hacer notas al pie para poder extender lo que es información acerca de nuestras palabras, o si requerimos agregar información adicional que esté fuera del párrafo. Siguiente instrucción número 27, dice inserta una nueva sección y desvincula su encabezado y pie de página de la anterior. Entonces nos ubicamos al final de esta página. Como aquí termina en este párrafo, vamos a darle un enter y aquí vamos a insertar una nueva sección. Esto ya lo hicimos en la práctica 1. Vamos a la ficha formato o disposición, el grupo configurar página, el comando saltos. Vamos a saltos de sección de página siguiente. Se nos va a agregar una nueva sección. Nos indica que tenemos que desvincular su encabezado y su pie de página. Si activamos el encabezado, vamos a ver que nos dice que está igual que el anterior. Esto significa que está vinculado, entonces lo tenemos que desvincular. Para desvincular, vamos a las fichas contextuales. Aquí en la versión 2016 me parece que es diseño. Vamos al grupo navegación y desactivamos el comando vincular al anterior. Ahorita si vemos, pues está como presionado, le damos clic. Entonces de esta manera ya no nos aparece el aviso de que va a ser igual al anterior. Y lo mismo con el pie de página. Entonces aquí también nos aparece que es igual que el anterior. Entonces hay que ubicar nuestro cursor ahí en el pie de página y seguimos el mismo proceso. La ficha contextual, luego en el grupo navegación,
Ahí vemos que está vinculado al anterior, presionamos y de esta manera queda desvinculado. Entonces cumplimos con esta instrucción número 27. En caso de que tengamos ya texto tanto en el pie de página como en el encabezado, lo vamos a eliminar y vamos a insertar un nuevo encabezado, en este caso con el nombre en blanco. Es un nuevo encabezado en blanco. Y tenemos dos opciones: hacerlo desde la ficha contextual, porque aquí nos aparece el grupo de encabezado y pie de página, o como lo hicimos en la práctica 1, desde insertar y luego en el grupo encabezado y pie de página. Son las mismas opciones, entonces cualquiera de los dos es correcto. Vamos a encabezado y seleccionamos la opción en blanco. Aquí podemos ver que nos da para que escribamos texto. Vamos a poner la palabra referencias. Y vamos a centrarlo. Entonces lo seleccionamos y vamos a la ficha inicio en el grupo párrafo y seleccionamos el comando centrar. O podemos presionar las teclas control más T. ¿Sí? Sería el mismo proceso y queda centrado nuestro texto. Ahora salimos de la edición del encabezado, vamos hacia el pie de página. Nos da la misma indicación en la instrucción 29, eliminar el pie de página, y vamos a insertar un nuevo pie de página de nombre cuadrícula. Entonces lo voy a hacer ahora desde la ficha contextual diseño, pie de página, y buscamos el que se llama cuadrícula. Aquí pues vemos que ya se agrega, aunque nos dice página 0 de 2, ¿sí? Lo cual esto es incorrecto porque tendría que ser la página 2 de 2, aunque estemos en la página 3, es la página 2 de 2 porque la primera es la portada y esa no cuenta como una página. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se verifica que el número de páginas sea consecutivo. No es consecutivo porque nos puso un 0. Lo consecutivo sería página 1 de 2 y luego página 2 de 2. Entonces, para corregir esa parte, repetimos el proceso como en la práctica número 1. Seleccionamos el número de página, clic derecho, formato del número de página. Aquí en este cuadro de diálogo pues vamos a darle la indicación de que inicie en 2. También podemos decirle que continúe desde la sección anterior, pues para que la numeración siga desde la página o desde la sección anterior. Pues para más seguro le decimos iniciar en 2 y le damos clic en aceptar. De esta manera pues ya queda página 2 de 2. Y salimos de la edición del pie de página. Damos doble clic en cualquier otra parte de nuestro documento fuera de la línea punteada. Instrucción número 30. Establece el estilo de referenciado a APA. Como mencionábamos, este es el estilo o el formato oficial del Politécnico, entonces es el que vamos a utilizar. Vamos a ir a la ficha referencias, en el grupo citas y bibliografía, y aquí vamos a encontrar el estilo. Si desplegamos la lista pues nos van a aparecer varios formatos o varios estilos. Nosotros vamos a utilizar el estilo APA. Siguiente instrucción. Vamos a abrir el administrador de fuentes para desde ahí vamos a crear las referencias. Voy a primero a leer las indicaciones y luego las voy a ir ejecutando para no tener que estar abriendo y cerrando ventanas. Entonces primero vamos a abrir el administrador de fuentes, que es este que nos aparece aquí, donde vamos a ver que tenemos diferentes opciones para administrar todas nuestras referencias. Podemos buscarlas, podemos ordenarlas,
tenemos fuentes que están en una lista general. Todas las que agreguemos a este documento se van a ir a una lista general que se va a guardar en el programa de Word, y además pues de este lado va a poner las referencias que utilicemos específicamente en este documento. Desde aquí vamos a tener la opción de copiar de la lista general a la lista actual, de eliminarla de cualquiera de las dos listas, editar de cualquiera de las dos listas y la opción de nuevo. ¿Sí? En la siguiente indicación nos dice que abramos precisamente el cuadro de diálogo crear fuente para crear las referencias. Este se abre desde el botón nuevo del administrador de referencias, es decir, desde aquí. Este cuadro de diálogo de crear fuente nos va a solicitar la información necesaria para crear cada fuente de información. Estas fuentes de información vamos a encontrarlas más abajo, cada uno de los campos para completarlo. Entonces, en la siguiente instrucción 33 nos dice que vamos a capturar los siguientes datos para crear las fuentes bibliográficas. Aquí tenemos los datos de la fuente 1, de la fuente 2 y los de la fuente 3. Vamos a agregar la referencia de la definición de barbarismos, y de la fuente 4 vamos a agregar la referencia de la definición de extranjerismos, que por eso no debíamos cerrar las páginas web de donde las obtuvimos. Entonces voy a dejar aquí en pantalla esta información y voy a copiar la página porque la voy a utilizar para capturarla. Entonces vamos a ir a la ficha referencias, citas y bibliografía, comando administrar fuentes. Voy a mover un poquito hacia la derecha para poder ver mi información. Para crear una nueva voy a dar clic en el botón nuevo y entonces comienzo a completar. Lo primero, tipo de fuente bibliográfica es sitio web. Acá a mí me aparece en inglés, es website, ¿no? Se refiere al mismo. En autor es autor Instituto Politécnico Nacional, por lo tanto Instituto Politécnico Nacional. Este botón de editar lo que nos permite es agregar varios autores. Si la información la obtuvimos de un sitio en el que colaboraron varias personas, entonces lo correcto es referenciarlas a todas, darles el crédito a todas y a todos. Entonces desde aquí podemos ir agregando varios autores. Ahorita le voy a dar cancelar, solamente es uno, pero pues cabía aquí la explicación. Después vamos a capturar el nombre de la página web y después el nombre del sitio web, aunque generalmente se utilizan como sinónimos, no lo son. Un sitio web está conformado por una o varias páginas. Aquí tenemos que especificar exactamente el nombre de la página que consultamos y aquí el nombre del sitio completo. Entonces aquí vamos a poner unidad 2, así tal cual como se nos indica, y en el siguiente es aula 4.0. Después el año pues es 2018. Si no cuento con el mes y el día lo puedo dejar vacío, pero lo que sí es importante es la URL, por eso la copié y la pego presionando la tecla control y la tecla V. Control V para pegar. ¿Sí? Terminamos de capturar la información y le damos clic en aceptar. De esta manera vamos a ver que ya se encuentra tanto en la lista general como en la lista actual. Bien, voy a cerrar un poco este cuadro de diálogo para pasar a copiar la siguiente URL. Y nuevamente voy a abrir el cuadro de diálogo.
desde la ficha referencias, citas y bibliografía, administrar fuentes, lo muevo un poquito para que no me estorbe, nuevo, y voy a capturar ahora la siguiente. Nos dice el autor. Primero el tipo de fuente bibliográfica es sitio web, después el autor, Patricia Altamira Ortiz. Nombre del sitio web es Vicios del Lenguaje. El nombre del sitio web es Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El año 2018 y pego la URL. Y ya tengo mi segunda fuente. Doy clic en aceptar y entonces ya puedo ver que está en la lista general y está en la lista actual. Ahora voy a la fuente número 3. Vamos a abrir nuestro navegador donde teníamos abiertas estas fuentes. Igual voy a dividir la pantalla para que me sea más fácil. Y entonces nuevamente doy clic en el control de nuevo y voy a iniciar con la de barbarismo. Aquí pues el autor no es una persona, sino que es una asociación de academias de la lengua española. Entonces así lo anotamos: Asociación de Academias de la Lengua Española. El nombre de la página web es Real Academia Española. Más bien, ese es el nombre del sitio web. Y el nombre de nuestra página es Barbarismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sitio web de Real Academia Española pues hay muchas páginas, ¿no?, con definiciones. Entonces específicamente el nombre de nuestra página es Barbarismo y el nombre del sitio web es Real Academia Española. En el año pues verificamos y nos indica que es el año 2023. Y copiamos la URL. En este caso pues tampoco tiene mes y día, lo dejamos vacío y damos clic en aceptar. Ahora vamos a crear la siguiente, el de extranjerismos. Presionamos el botón nuevo. Estamos haciendo referencia a un sitio web, entonces vamos a ir completando. Aquí nos indica que tenemos que poner el autor, por lo tanto en este sitio buscamos y nos da la indicación sobre el autor. Aquí nos dice que el autor es la editorial etc. El nombre de la página web que consultamos es extranjerismos. El nombre de todo el sitio web se llama Concepto. Regresamos nuevamente a la información, que aquí teníamos la fecha de edición, la última, que fue en el año 2022. Aquí sí tenemos el mes y el día. Y por último pegamos o copiamos y pegamos la URL. Damos clic en aceptar y hasta ahorita tenemos nuestras 4 referencias, ¿no?, tal cual, nuestras 4 fuentes de donde tomamos la información. Le damos clic en cerrar. Hasta ahorita no debe de aparecer nada porque no la hemos insertado, solamente la configuramos en el administrador de fuentes. Vamos a la siguiente indicación: cierra el administrador de fuentes, ya lo hicimos, y ahora vamos a insertar las referencias. Nuestras referencias las vamos a insertar nuevamente desde la ficha referencias, grupo citas y bibliografía, y vamos a encontrar este comando bibliografía. Cuando lo desplegamos nos va a dar la opción de agregar las bibliografías o las referencias, pero con cierto formato. Nosotros no necesitamos agregarlas de estas predefinidas. Vamos a utilizar este comando de insertar bibliografía para que se nos incluyan sin ningún formato adicional, ¿sí? Entonces vamos a darle clic, insertar bibliografía,
y de esta manera vemos que ya se agrega. Entonces de esta manera ya tenemos ahí nuestras referencias y nos indica que verifiquemos que el texto de las referencias tenga el mismo formato que el demás texto de nuestro documento. Entonces aquí podemos verificar y dice que es Calibri 11. Acá verificamos, ¿sí? También es Calibri 11, entonces tiene el mismo formato. En caso de que nos apareciera diferente, pues hay que utilizar el comando que vimos en las secciones anteriores de copiar el formato del texto. En este caso sería de cualquier palabra del texto anterior y lo arrastramos por todo el texto de las referencias. Siguiente sección, guardar cambios. Instrucción número 37. Nos indica que antes de guardar revisemos que entre cada párrafo y título solo exista un salto de línea, es decir, un enter, y que eliminemos los excedentes. Entonces, para facilitarnos esta tarea, vamos a activar en la ficha inicio, en el grupo párrafo, el comando mostrar todo. Entonces, ficha inicio, grupo párrafo, y aquí tenemos el comando mostrar todo. Este nos va a mostrar marcas de párrafo y otros símbolos de formato, ¿sí? Aquí los podemos ver, son como estas P invertida. Esa P indica el salto de línea o lo que son las marcas de párrafo. Entonces aquí nos dice que debe de haber entre cada párrafo y título solo un enter, ¿sí? En el caso de aquí, entre el primero y el segundo párrafos no hay un enter, entonces hay que incluirlo. Aquí vemos que si hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí también 1, 1, 1, aquí hay 2, entonces eliminamos 1 y ahí tenemos 1 al final. Aquí también pues ya cada uno de estos pues ya tiene su propio formato. Esto lo podemos mantener así y desactivamos el comando de mostrar todo. Nuevamente ficha inicio, grupo párrafo y volvemos a presionar. ¿Sí? Hay que recordar que estas marcas de párrafo, en caso de que lo dejemos así activo, si llegáramos a imprimir el documento, estas no se imprimen, solamente son marcadores, ¿sí? Marcadores de párrafos y de otros símbolos para nosotros guiarnos en nuestro documento. Instrucción 38. Verifica que los encabezados y pies de página sean diferentes conforme se indicó en las instrucciones. Entonces aquí podemos ver que nuestra página 2 tiene este encabezado y este pie de página y es diferente al de la página 3, ¿sí? Entonces los configuramos como se nos solicitó. Instrucción 39. Guardamos los cambios. Entonces archivo, guardar y cerramos Microsoft Word. Y por último, la instrucción 40, debes de entregar tu práctica en el campus virtual. Entonces de esta manera pues llegamos al final de esta práctica número 2.